Hoy en Panorama de la Comarca estamos de honores, porque la Agencia de Extensión de INTA 25 de Mayo en La Pampa está cumpliendo 10 años. La agencia depende de la Experimental de Anguil y estamos en contacto para dialogar sobre ello con el ingeniero agrónomo Dardo Fontanella, que es profesional de esa agencia. Dardo, buen día. Karina y Kevin, te saludamos. Bien, ahí estamos acomodando, estableciendo, ¿no? Sí, estamos estableciendo contacto con Dardo, a ver si ahora lo podemos escuchar. Dardo, buen día. Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Hola, buen día, Karina, Kevin y toda la audiencia. Buen día. ¿Cómo estás, Dardo? Buen día, un placer. Bueno, 10 años está cumpliendo la experimental de 25 de mayo. Bueno, ¿cómo repercutió esto en el perfil productivo de la zona durante esta década? Bueno, sí, estamos de festejo, somos relativamente nuevos, es una agencia de extensión que dependemos del experimental de Anguil y estamos trabajando para poder tener a futuro una estación experimental. Hay cierta demanda. ¿Cómo ha cambiado el perfil productivo de la zona? Bueno, más allá de las cuestiones del INTA, estamos inmersos en un país, entonces las condiciones país hacen que, no les voy a contar a ustedes cómo es Argentina en las cuestiones de vaivenes, pero últimamente se está estabilizando la zona hacia la producción de más de alfalfa, de maíz, ganadera, y hay una situación de chacras de una colonización social, un equivalente a lo de ustedes de la colonia. Entonces esas chacras chicas se están reconvirtiendo de la fruticultura tradicional de pera y manzana, se está reconvirtiendo hacia forrajes, pasturas y ganadería. En principio, como una forma de reconversión, y cuestiones puntuales de horticultura a campo, muy puntuales, que se están empezando a ver. En otras zonas, que son campos más grandes, que tienen riegos con pivotes centrales, o riegos gravitacionales que son mínimos, ahí se está impulsando fuertemente la producción de alfalfa para destino de mercado interno, exportación, la ganadería bovina, y hay un proyecto muy importante de generación de energía a partir de biomasa, es decir, una planta de un biodigestor que consume silo de maíz y la bosta de un feedlot. Eso produce un biogás, ese biogás lo quema un motor con un generador y se inyecta energía. Eso es un proyecto de 2 megas, un proyecto grande para la zona, y hacia eso se está inclinando la zona. Bien. Dardo, ¿cuál es el acompañamiento, cómo ha acompañado el INTA estos cambios? Bueno, mira, nosotros tenemos un perfil de investigación y extensión. La investigación la vemos como investigación adaptativa, es decir, tenemos todos los ensayos en campos de productores, impulsamos y apoyamos a una Cámara de Productores Agropecuarios Bajo Riego de 25 de mayo que representa el 90% de la superficie que se riega en La Pampa. Están integrados ahí esos productores. En el campo de ellos es que tenemos los ensayos, y también trabajamos fuertemente con el Ente Provincial del Río Colorado, que es el organismo del gobierno de La Pampa que administra la red de agua y vende las tierras, sería el equivalente al DPA de ustedes, y con ellos trabajamos articuladamente. Entonces tenemos ensayos de alfalfa, de maíz, con ganadería, siempre más bien ensayos de INTA puntuales. Lo que hacemos es monitorear o buscar información dentro de los campos de producción. Es decir, tenemos alguna microparcela hecha, pero también lo que hacemos es medir y cuantificar lo que hace el productor. Entonces, bueno, sin duda que hay una sinergia, porque
no todos podemos hacer todo, y en eso es claro, un trabajo interinstitucional con organismos del gobierno, con productores, que cada uno entiende o tiene muy claro cuáles son sus objetivos particulares, pero todos tenemos un objetivo común, y en eso estamos trabajando muy bien, muy cómodos. Y bueno, a ver, las cuestiones de riego presurizado son avances muy importantes para la zona, para el cuidado del agua, para la eficiencia de riego, y también ir aumentando los niveles de producción, que en definitiva es lo que le interesa al productor, ganar más plata. Y al Estado provincial que se desarrollen más áreas bajo riego, con esta característica de los riegos presurizados. En esto quiero hacer un paréntesis, porque el gobierno de La Pampa tomó la decisión política ya hace unos años, 10 años, que todas las nuevas hectáreas bajo riego que se pongan en La Pampa tienen que ser con riego presurizado. No te habilita un riego gravitacional. Entonces, ¿por qué razón? Por ser más eficientes en el uso del agua, del agua de riego, siendo el riego el principal usuario del agua del río Colorado. Entonces, La Pampa tiene una actitud proactiva hacia eso, y nosotros trabajamos obviamente con ensayo midiendo esas cosas. Bien. Dardo, digamos, dentro de los temas que detallás en los que están trabajando, hubo uno ahí como que encendió una lucecita, ¿no? Que tiene que ver con la producción de biogás. Sí. A ver, lo que estamos trabajando es el biogás es a partir del cultivo de maíz. Entonces estamos viendo qué tecnologías de productos, es decir, qué plan tecnológico o qué paquete tecnológico se le aplica, que es un maíz de alto valor, o de alto input, de mucho insumo por hectárea, de calidad de semilla, de precio, de fertilizante, pero también eso sería el paquete tecnológico, pero de productos, pero también qué paquete tecnológico de procesos hay que hacerlo. Y cuando nos referimos a procesos es qué fecha de siembra, es decir, el mismo maíz Fórmula 1, si lo sembrás fuera de la fecha óptima no tenés potencial de rendimiento, o los momentos de aplicación de fertilizantes, de agroquímicos. Entonces estamos viendo qué es lo que está pasando y probando distintas cosas de tecnologías, entonces, de productos y de procesos. Eso para el cultivo de maíz. Entonces, por ejemplo, sembramos altísimas densidades por hectárea, y ahí trabajamos con la Universidad de La Pampa, y estamos viendo resultados de rendimientos excepcionales, que ese maíz es la clave o el inicio de toda una cadena. De una cadena que después va a un silo de maíz, después lo come Hacienda, después se produce energía. Y lo interesante de esto es que es un proceso real, un proceso de agregado de valor, porque al maíz, cuando hay que hacer silos, hay mano de obra trabajando, después ese maíz que se hizo el silo va al sistema de producción ganadero, que también hay mano de obra, en el biodigestor también, y después los residuos del biodigestor son fertilizantes que vuelven al campo de forma líquida y sólida, y que también hay gente que lo tiene que desparramar. Pero lo interesante es que se va sustituyendo el uso de fertilizantes de síntesis química, como por ejemplo la urea. Entonces, es todo un paquete, un círculo, que estamos tratando de verlo de una forma virtuosa, ¿no? De generar trabajo, pero es todo a partir entonces de pivotes centrales que usan bien el agua, de una forma muy eficiente es 90% de eficiencia contra menos del 30% un sistema gravitacional. Eso es muy importante remarcarlo, porque es decir, o regás 3 hectáreas con un pivote o una con gravitacional. Obviamente que tiene sus costos, su tecnología y demás, pero es viable. Y lo tenemos que hacer. Es decir, no nos podemos dar el lujo hoy, 2021, estar derrochando el agua de la forma que derrochamos, por no tener los sistemas de riego adecuados a la realidad de la humanidad hoy. Después discutamos la parte de costo y demás. Bueno, pero
volviendo al maíz, entonces estamos viendo cómo impacta esa densidad de plantas, cuánta agua, cuánto fertilizante de este orgánico vuelve. En eso andamos probando. En alfalfa también tenemos la Red Nacional de Evaluaciones de Cultivares de Alfalfa de INTA. Hacemos unos concursos de calidad de heno para los productores junto con el ente provincial de Río Colorado, que paga los análisis, y estamos viendo porque hay un mercado de exportación de alfalfa también en la zona. Para la ganadería también estamos haciendo ensayos de recría de terneros, y bueno, y después otra cosa que no es tan productiva, tenemos en la vitivinicultura también en la zona. Se está desarrollando vitivinicultura. Tenemos una compañera que está haciendo una tesis doctoral en calidad de vinos a partir de distintos manejos del viñedo, y tenemos fuertes líneas en la cuestión de gestión de agua a nivel de cuenca. Ya ustedes en una oportunidad le entrevistaron a la compañera Carolina, sí. Que ella ve la cuestión de cómo es la dinámica o la hidrología del río Colorado con una visión de cuenca. Y eso es muy importante, de vuelta por la cantidad de uso de agua de riego que hacemos. Bien. Sí. Bien. Bueno, justamente hablando de lo que tiene que ver con el uso del agua, hay una cuestión que nos preocupa, entiendo, a todos en la cuenca, ¿no? Exactamente. En esto hacer consulta, Dardo, ¿qué percepción tienen ustedes allá de la represa Portezuelo del Viento? ¿Qué va a suceder? ¿Se construirá, no se construirá? ¿Qué percepción es la que tienen por allí? Bueno, mirá, es una pregunta que es compleja de responder solamente desde el lado técnico, como INTA, porque también soy pampeano. Decidimos con la familia internarnos el 25 de mayo y estamos iniciando una producción en una chacra. Entonces mi visión es como técnico, pero también como padre, que quiero que mis hijos en algún momento tengan la posibilidad de que tener una chacra con riego y no una chacra sin riego. Con lo cual, la situación, y te puedo decir cuál es el ánimo de la sociedad de 25 de mayo también, respecto a Portezuelo. La verdad que no es el mejor ánimo. Entendemos que por la historia, Mendoza, perdón, Mendoza tiene una actitud que yo digo, y entiéndase por favor, del mayor desprecio hacia el recurso hídrico, porque se apropian totalmente, pero se apropian tanto que hasta dejan a los mismos pobladores de Mendoza sin agua. Entonces, y eso pasó con el río Mendoza, con el río Diamante, con el río Tunuyán. Entonces, al río Grande, que es el afluente principal del río Colorado, haciendo Portezuelo del Viento, a Mendoza no le interesa la obra Portezuelo del Viento, el dique, el embalse. Lo único que le interesa es que con ese embalse se genera una altura, una cota de agua que les permite el trasvase hacia el río, hacia la cuenca del río Atuel. Tal cual. Y eso definitivamente hoy es una locura ambiental, estar llevando agua de un lado para el otro, y a los extremos que nos tiene acostumbrado a la historia de Mendoza, y no tengo ningún indicio de que pueda ser distinto. El río Grande es el principal afluente del río Colorado, y hoy la situación ustedes la están viviendo, lo que le está pasando enfrente del pueblo hoy del río respecto a la historia, es decir, el caudal del río Colorado ha bajado muchísimo, y sin duda esas cosas hay que reverlas. No entendemos, por supuesto que son importantes las obras de regulación para generar energía y demás, pero hoy ya está demostrado que las centrales hidroeléctricas no son viables. Esto es una central de muy baja potencia, una inversión carísima y principalmente una apropiación de un recurso que Mendoza no entiende que a las provincias condóminas. Y en esto pasa lo de la ley del gallinero, y lamentablemente tenemos arriba del todo a una provincia que desconoce las cuestiones básicas
de vivir en orden de con el convivir. resto de la población. Claro, de convivir. Con claro. lo cual la preocupación barra miedo, barra temor, barra impotencia, barra todo lo que ustedes quieran ponerle respecto al futuro si el resto de las provincias no nos ponemos de acuerdo. Y en esto quiero hacer un paréntesis, porque un problema grave de esta magnitud solamente por ahí se estaba resolviendo por cuestiones políticas de las distintas provincias, entonces iba para un lado, para el otro, según el turno político de cada provincia o según lo que arreglaban los gobernantes. Y en esto es muy bueno lo que está empezando a pasar en la sociedad, que todos estamos despertando, y es la única forma de marcar la cancha es que todos estemos de acuerdo sobre una cuestión de manejo de un recurso que es interprovincial, que el principal uso es el uso humano. Entonces es básico, no puede ser que se estén planteando cosas como se plantean. Bien. Dardo, le agradecemos por la comunicación, ha sido un placer poder conversar este ratito con usted y seguramente en algún otro momento habrá tiempo para volver a charlar. Le agradecemos por la comunicación. Bueno, Kevin, Karina, muy amable, muchas gracias. Un saludo a Rafael del INTA de Río Colorado y a toda la audiencia, y por supuesto desde INTA estamos a disposición para cuando quieran. Les mando un fuerte abrazo. Feliz cumpleaños, ¿eh? Feliz cumpleaños, dice Karina por aquí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, en diálogo con el ingeniero agrónomo Dardo Fontanella, profesional de la Agencia de Extensión 25 de Mayo en La Pampa, dependiente de la Experimental de Anguil. Si se quiere, una agencia joven, 10 años está cumpliendo, y dialogamos con uno de sus técnicos.